Muy buenas tardes. Bienvenidos a este evento ya tradicional en la vida de BTG Pactual, en el cual analizamos las perspectivas del año que comienza. Vamos a mirar, entre otras cosas, la situación macroeconómica, las perspectivas de los mercados de bonos y de renta fija y, claro, de las acciones en Colombia. Vamos a hacer este ejercicio con nuestros especialistas de BTG. En primer lugar, Munir Jalil es el economista jefe de la región andina de BTG, muy conocido. Munir, buenas tardes. Armando, buenas tardes a todos. Presento a Ana María Estrada, que es la especialista en bonos y papeles de renta fija. Ana María, ¿cómo estás? Hola Armando, muy bien, gracias. Muchas gracias. Y claro, el conocidísimo analista de las acciones de Colombia y de otros países, Daniel Guardiola. Daniel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Armando, y buenas tardes a todos por acompañarnos en este evento esta tarde. Muy bien, pues entremos al grano. Munir, cuéntenos cómo acabó el año 2024 y cómo arranca este año. Así es, Armando. 2024 definitivamente es un año en donde se comienza un proceso de recuperación para la economía colombiana. Estamos previendo un crecimiento, el dato oficial nos va a salir ahorita a mediados de febrero, del 1.7% para el año 2024. Creemos que definitivamente con la información que tenemos ya disponible, inclusive hasta el mes de noviembre, pues las diferencias deberían ser de muy pequeña magnitud. ¿Qué está justificando este crecimiento económico? Estamos esperando un comienzo de recuperación en el consumo de los hogares. Hemos visto sobre todo los últimos dos datos como ventas de comercio al por menor, las ventas de vehículos, de motocicletas, que están de verdad dándonos unos muy buenos indicios de lo que puede ser una recuperación del consumo de los hogares. Al mismo tiempo, también tenemos un proceso de recuperación en la inversión, sobre todo en la inversión en obra pública regional. A nivel nacional no se ve, pero a nivel regional las ciudades, pues los que viven en Bogotá lo sienten, los que han visto en Medellín también las obras, los alcaldes, los gobernadores están haciendo un esfuerzo importante para de alguna manera consolidar un proceso de inversión pública que se está sintiendo y está definitivamente aportando de manera significativa al crecimiento de la economía. Esa combinación de factores en 2024 fue muy importante. En el caso, ya pasando de actividad económica y entrando un poquito al tema de inflación, lo que estamos de alguna manera viendo es que la inflación en Colombia en 2024 cayó y cayó de manera muy importante. Niveles alrededor del 9% la inflación como estaba a comienzos del 2024, terminó cerrando en un 5.2%. Esa caída de la inflación estuvo muy justificada por caída en alimentos, pero también vimos una disminución importante en esos rubros que le importan al Banco de la República, como lo son también lo que llamamos los economistas la inflación núcleo, toda la parte que básicamente sobre la cual la política monetaria se supone que sí tiene efecto. Si las cosas, la inflación se comportó bien y eso le permitió al Banco de la República disminuir sus tasas de interés de una manera considerable. La tasa de política monetaria pasó de niveles alrededor del 13% hacia un nivel del 9,5% al finalizar el 2024, con lo cual pues efectivamente tuvimos, como ya nos va a contar seguramente Ana María, un buen año en términos de la renta fija. Por último, los retos están dados en dos frentes. Bueno, uno no fue reto, uno fue uno de los típicos problemas que era un reto para Colombia, eran las cuentas externas. La cuenta corriente no fue un problema. Vamos a ver unos datos de cuentas externas que muy probablemente son de los más bajos que hemos tenido en el siglo y el reto que sí se dio en la parte fiscal, unas cuentas fiscales que estuvieron marcadas por un deterioro, una caída muy fuerte en los ingresos fiscales y un incremento grande en el déficit fiscal que estuvo alrededor, creemos nosotros, entre un 6.8%, 7% del PIB. En unos, creemos, máximo 2 semanas vamos a tener los datos oficiales por parte del gobierno nacional, pero un incremento también de la razón deuda PIB a niveles del 59.2%. Panorama en ese sentido fiscal donde tuvimos y donde más sufrimos en 2024. Entonces, pues lo cierto, pasando en ese orden de ideas a hablar de otros temas, pues vemos cómo cierra la economía colombiana en 2024, pero lo cierto pues es que tenemos que entender también un poquito y el contexto externo y
más marcado por este nuevo periodo del presidente Donald Trump en los Estados Unidos. Entonces, aprovecho para preguntarle a Armando, efectivamente, pues, ¿cómo ve él el impacto de esta presidencia nueva de Donald Trump y sus políticas económicas? Bueno, sí, Morir, en realidad tenemos que mirar y pensar cuáles pueden ser las consecuencias que tengan las medidas que tiene el presidente Trump con respecto a América Latina y en particular para Colombia. Es importante para saber qué nos puede pasar en este año. Lo primero que hay que recordar es que el presidente Trump en su campaña habló de dos temas fundamentales: la migración a Estados Unidos y los aranceles. Y dicho y hecho, él posesionó hace pocos días, ya ha tomado medidas muy claras en estos dos campos. En cuanto a la migración y a la expulsión de los ilegales dentro de Estados Unidos, ya ha mandado aviones llenos de gente a Venezuela, a Centroamérica, ha mandado mucha gente a Centroamérica y también a Colombia. Y de hecho, fue en la gran crisis del 26 de enero, fue porque de un momento a otro, después de que lo había aprobado, el presidente Petro dijo que no permitiría la entrada de dos aviones que venían con colombianos deportados de Estados Unidos. Esa fue una gran crisis que nos amenazaron con imponernos aranceles, que por fortuna se solucionó en algunas horas por la acción del canciller Murillo y de Laura Sarabia. Pero ese tema está andando y va a seguir muy activo durante todos los años del gobierno del presidente Trump. El otro tema es el de los aranceles. El de los aranceles también, como dije, fue un tema de campaña y el presidente Trump ya ha tomado medidas. El 1 de febrero anunció aranceles del 25% sobre las importaciones que venían de Canadá y de México y de 10% de China. En este gráfico, si lo pueden ver, eso es muy importante porque más del 80% o la mayoría de las exportaciones de México y de Canadá van a Estados Unidos. Y si las afectan con un arancel, pues estos países quedarían bastante pues golpeados, sus economías quedarían maltrechas. En el caso de China no es tan grave porque lo que va a Estados Unidos no es muy significativo. Ahora, al tomar aranceles sobre estos tres países, Trump está golpeando casi el 40% de las exportaciones, de las importaciones que entran a Estados Unidos. De modo que esto es muy significativo. La buena noticia, lo que calmó a los mercados, fue que se pospuso durante un mes la entrada en vigor de los aranceles a Canadá y a México. Los de China ya ya están en firme y ya se aprecian consecuencias. Pero al hablar de aranceles, hay que tener en cuenta que dentro del grupo de Trump hay por lo menos dos visiones sobre este tipo de medidas. Un grupo considera que subir los aranceles es un arma de negociación. O un país hace lo que Estados Unidos o Trump quiere, o se le imponen unos aranceles y se lo castiga. Y esto lleva a la negociación. En el caso de Canadá y de México, Trump dijo que era para castigarlos y para negociar por la entrada de fentanilo, pues que es una droga muy dañina que mata a mucha gente en Estados Unidos, y también por la inmigración, sobre todo en el caso de México. Pero hay otro grupo dentro de los economistas de Trump que piensan que subir aranceles es bueno, que es una medida de protección, que le ayuda a la industria nacional, que crea empleo y sobre todo que recoge recaudos para el Tesoro, porque los aranceles son impuestos, entonces baja el déficit fiscal. Y definitivamente, pues golpeando las importaciones, se reduce el déficit comercial. Con eso digo la visión que hay dentro del gobierno de Trump. Ahora, por fuera, los economistas en general están en contra de los aranceles. Piensan que si se ponen aranceles a las entradas de las importaciones que vienen de México y de Canadá, que se van a subir los precios internos en Estados Unidos, que va a haber más inflación, y si hay más inflación, el Banco Central, que es el FED, no va a poder bajar la tasa de interés y por lo tanto la economía de Estados Unidos va a crecer menos. Esa es una consecuencia. Pero la otra, que es muy delicada, se trata de que cuando es la guerra comercial, cuando se le ponen aranceles a un país, el otro país toma represalias y sube los aranceles. Y si todos hacen esto, naturalmente todo el mundo se daña. Es decir, hay un daño colectivo. Ese es un temor que hoy existe, sobre todo con China, porque China ya anunció, como dije antes, represalias contra Estados Unidos. Pues bien, pero esto va a seguir andando.
Trump, por ejemplo, ha anunciado que le va a poner también aranceles a Europa. No sabemos qué va a pasar. No sabemos qué va a pasar después del mes de negociaciones entre Canadá y México. Allí hay incertidumbre. Y ese tipo de incertidumbres son malas. Recordemos que al día siguiente en que se pusieron los aranceles a México y Canadá, las bolsas se cayeron de una manera bastante abrupta, se devaluaron las monedas y hubo bastante incertidumbre. Esto se calmó con la noticia de que iba a haber negociaciones durante un mes. Podemos tener en el curso de este año nuevas sorpresas, incertidumbre y bastante volatilidad. Entonces, Munir, este es el ambiente en que vamos a estar viviendo en este año en estas economías. Vamos a tener volatilidad, incertidumbre y ojalá no noticias desagradables en el campo internacional. Con esto yo paso a preguntarle, dentro de este ambiente y como arrancó la economía en el 24, ¿cómo ve el crecimiento, cómo ve la evolución de la economía en este año? Ya hablando entonces del 2025, nosotros vemos una continuación, nuestro caso base supone una continuación del proceso de recuperación de la economía colombiana. Nuestro pronóstico de crecimiento para el 2025 está en el 2.6%, lo cual supone que se va a consolidar ese fenómeno de un mayor consumo de los hogares, no solamente en la parte de bienes durables, sino también ya para cosas semidurables y para el resto de servicios. Sin lugar a dudas, la inversión también va a jugar un papel importante en 2025 y continuamos bajo el supuesto de que esas inversiones regionales de los gobiernos regionales se van a mantener y por ello entonces esa dinámica, buena dinámica de la inversión pues va a estar detrás del buen comportamiento de la economía colombiana en 2025. Sin lugar a dudas también tenemos que estar viendo pues obviamente todos los factores detrás de esta dinámica de crecimiento económico y cómo nos va a estar impulsando. Si yo miro sectores que estaban en muy buen desempeño en 2025, como lo fue la agricultura, como de alguna manera lo vimos también en la parte de comercio, pues eso nos jugó y esperamos que continúe jugando un muy buen papel. Y de último diríamos que en términos de sectores económicos, un sector económico que sí se ha comportado muy pobre, hay dos, diría yo. Uno, la manufactura, que lamentablemente con el arranque de año y esta noticia que escuchamos de la refinería en Barrancabermeja, seguramente va a ser difícil ver una producción industrial recuperándose en estos primeros meses. Y el caso de la construcción de vivienda, un sector que empieza un proceso de recuperación, pero como sabemos, un proceso de recuperación que puede tomar para anotarse en las cuentas nacionales alrededor de 1 o 2 años. Así estamos viendo el crecimiento económico. Pues muy bien. Dentro de eso, dentro de ese panorama, la gente se pregunta, bueno, ¿y qué va a pasar con la tasa de interés? ¿Qué pasa con el Banco de la República? Petro nombró unos nuevos miembros en la Junta Directiva. Cuéntenos qué va a pasar en el Banco de la República, ¿qué ve ahí? Como siempre, Armando, hablar de la Junta Directiva del Banco de la República concierne a pensar en inflación. Y lo primero que tenemos que decir entonces es que la inflación en Colombia va a seguir cayendo. Estamos en una dinámica en que, sin lugar a dudas, ese nivel de inflación estamos esperándolo al finalizar el año muy cercano a ese rango meta de inflación que tiene el Banco de la República, que es la inflación entre el 2 y el 4%. Esa inflación del 2 al 4% pues es bien significativa porque hace rato que no la vemos. Lo cierto es que tenemos muchos años sin estar dentro de ese rango meta de inflación. O sea que en la medida que estemos más pegados allá, sí va a funcionar. Hay unos sesgos claramente de arranque de año que nos hace preguntarnos sobre la posibilidad de tener una buena convergencia de la inflación al finalizar el año. La encuesta de expectativas de analistas del Banco de la República está poniendo la inflación todavía por fuera de ese rango con un nivel del 4.2% e inclusive el mismo Banco de la República habla de un nivel alrededor de ese 4.1 por encima de ese rango meta. Las razones, pues obviamente tenemos unos factores generadores de indexación, unos movimientos en los precios de los arriendos y unos precios también, dudas que se están generando alrededor del precio de la energía, en fin, que sin lugar a dudas pues van a estar ahí presionando. Entonces, el Banco de la República, alrededor de ese dato de inflación, pues tiene que tomar una decisión y nosotros estamos esperando que sin lugar a dudas esa decisión de continuar bajando las tasas de interés que por ahora, por el mes de enero, se pausó,
se retome a partir del mes de marzo. Y esto tiene mucho que ver con la llegada de 2 nuevos miembros de Junta. Llegan César Giraldo y Laura Moisá, personas nombradas pues por el presidente, y que creemos que pues de alguna manera van a apoyar la labor que viene haciendo el ministro Guevara, que es la de tratar efectivamente de proveer argumentos para justificar disminuciones mayores en la tasa del Banco de la República. En este sentido, esos son 3 votos, son 3 votos de 7, que es la totalidad como lo ven ustedes ahí en la Junta del Banco de la República. Y sin lugar a dudas, pues teniendo esos 3 de 7 no serían una mayoría. Así las cosas, el voto clave es el de Olga Costa, miembro de Junta pues que lleva ya un poco más de un año en la Junta del Banco de la República y que definitivamente su decisión en las últimas reuniones, el voto de ella no es público, el voto de los miembros de Junta es secreto, el único que lo ha hecho público normalmente durante esta administración ha sido el ministro de Hacienda. Hemos nosotros supuesto que es ella la que está votando por 25 puntos básicos como lo hizo en la última reunión. Así las cosas, para lograr una mayoría, vemos que si el gobierno quiere 4 votos para bajar las tasas, va a tener que bajar sus intenciones de pensar en disminuciones de 50 puntos básicos e irse con la decisión propuesta por Olga Costa de 25 puntos básicos. Si eso fuera así, y se mantiene esa situación de 4 votos a favor de 25 versus los otros 3 votos que seguramente mantendrían por una pausa, estaríamos hablando de una tasa al finalizar el año de 7.75%, lo cual implicaría una disminución de alrededor de unos 175 puntos básicos durante este año. Bueno, yo creo que me queda la duda, Ana María, de qué va a pasar con los papeles de renta fija. Yo le entendía a Munir que la tasa de interés va a bajar, no tanto como se pensaba hace unos meses, pero va a bajar. Y después de un año muy bueno en los papeles de renta fija el año pasado, ¿qué va a pasar con esas inversiones en este año? Cuéntanos. Armando, nosotros pensamos que este año probablemente va a ser un año muy bueno para la renta fija. La principal razón es que estamos viendo señas de desaceleración muy importantes en la inflación. Eso debería llevar a que las tasas de mercado eventualmente disminuyan. Si las tasas de mercado disminuyen, los precios de los activos de renta fija suben y nos podría llevar a tener este año rentabilidades superiores incluso a las tasas de compra iniciales de los activos. Estamos empezando el 2025 con niveles de tasas de mercado para la curva de TES casi 2 puntos porcentuales por encima de los que teníamos en 2024. Hace un año un TES de 10 años se estaba negociando sobre niveles del 10%, hoy tenemos tasas de negociación alrededor del 12%. Esto se está dando en un contexto internacional donde la Fed ha tenido que disminuir el ritmo de bajada de tasas. En Colombia también la tasa de política monetaria está empezando a bajar de una manera un poco más lenta y hemos tenido un deterioro fiscal que está llevando a que los inversionistas le exijan a la deuda pública tasas de negociación más altas. La buena noticia es que a diferencia del año pasado empezamos el año con niveles de inflación del 9%, hoy tenemos tasas mucho más altas con una inflación del 5% y tenemos convicción en que muy probablemente la inflación debería volver hacia finales de año hacia el rango meta. Cuando uno calcula, teniendo en cuenta los pronósticos de inflación de los analistas y calcula las tasas reales tomando como referencia ese límite superior de la meta de inflación del Banco de la República, lo que estamos viendo es que para TES de 1 o 2 años estamos teniendo tasas reales que se ubican actualmente en niveles entre 4 y 5% y para TES de 3 años en adelante estamos teniendo tasas reales esperadas que se ubican entre el 6 y el 8%. Estas son tasas históricamente muy buenas para la renta fija en Colombia, que si tenemos en cuenta la historia de los últimos 15 años en Colombia hemos tenido tasas reales para curva corta del orden de 2.5 puntos porcentuales, hoy estamos entre 4 y 5 y para la parte larga habíamos tenido tasas reales históricas entre alrededor del 4%, hoy estamos entre 6 y 8. Entonces definitivamente estamos viendo una oportunidad en la renta fija. Pero si miramos desde el punto de vista como de las inversiones y de los productos que podemos ofrecer en BTG, nosotros en BTG tenemos 3 fondos de inversión que invierten 100% en activos de renta fija. La gran diferencia de los 3 fondos es el plazo promedio de las inversiones. En la medida que el plazo promedio de las inversiones es más corto, son fondos más conservadores, menos volátiles, y en la medida que el plazo promedio de las inversiones es más largo, digamos que tienen mejores expectativas de rentabilidad, pero también tienen más volatilidad.
para el corto plazo o para los portafolios conservadores tenemos nuestro fondo liquidez. Este fondo estamos esperando que tenga retornos este año más o menos en niveles entre el 9 y el 10% aproximadamente. Estamos haciendo simulaciones que están teniendo en cuenta las volatilidades que ha tenido los últimos años el mercado de renta fija. Nuestro fondo de riesgo moderado, que se llama Renta Fija Colombia, tiene un plazo promedio de inversiones que son más o menos entre 3 y 4 años. Estamos esperando que tengamos retornos en niveles entre el 7 y el 14%, y nuestro fondo alta duración, que tiene un plazo promedio de las inversiones entre 5 y 10 años, estamos esperando que tenga retornos entre el 5 y el 18% aproximadamente. ¿De qué dependerá que las rentabilidades se ubiquen en la parte superior de estos rangos que estamos esperando? Necesitamos que las tasas de mercado comiencen a disminuir, pero creemos que es algo bien probable teniendo en cuenta que la inflación se viene comportando en línea con lo que los analistas están esperando, y pensamos que debería volver al rango meta este año. Muy bien, te agradezco mucho. Ahora sí, Daniel, hablemos de acciones. Y ahí hay una paradoja. Las acciones, mucha gente dice que pasaron de moda, que ya eso no hay caso con las acciones, que hay que pensar en otras cosas, pero sin embargo mucha gente dice que el año pasado fue muy bueno. Entonces cuéntenos qué fue lo que pasó y sobre todo, ¿qué espera usted para este año? Bueno, buenísimo, Armando, y estás en lo cierto. O sea, la realidad es que los últimos 5 años las acciones no han estado de moda, pero el año pasado el mejor activo en Colombia, o el activo que tuvo el mejor retorno, fueron las acciones. Las acciones del año pasado tuvieron un retorno total, incluyendo dividendos, del 25%. 25%. De ese retorno, 15% fue básicamente incremento de precios y 10% fue un componente nuevo que tenemos en Colombia, que son los dividendos. Cada vez los dividendos en Colombia son más relevantes, y el año pasado la rentabilidad promedia estuvo cercano al 10%. Lo que nos muestran estas gráficas no es solo el buen rendimiento, sino también la dispersión que hubo. Y si tú miras, lo que tuviste fueron acciones impulsadas por eventos corporativos que tuvieron retornos superiores al 100%. Por otro lado, también hubo acciones que desafortunadamente tuvieron un rendimiento muy malo en sus resultados, como por ejemplo la empresa gasífera Canacol, que tuvo un retorno menor al 50%, cayendo el 50%. Habiendo dicho eso, ¿qué esperamos para el 25? Pues la verdad es que hace poco tiempo escribimos un reporte que se llamaba "No hay que esperar a las elecciones para encontrar valor". Y la realidad es que yo creo que nos equivocamos por la velocidad. Este mes de enero tuvimos un rally que fue rápido y furioso. Estamos hablando que solamente en enero el mercado de acciones subió un 10% en pesos colombianos. Si pasamos eso a dólares, estamos hablando de un retorno del 15%. Gran parte de ese retorno fue influenciado por los grandes pesos del índice. Y aquí me refiero a Ecopetrol, Bancolombia, que son dos acciones que tuvieron retornos superiores al 18-20%. Pero a pesar de ese rally, seguimos viendo valor. ¿Cuáles creemos que son los 5 factores que los inversionistas deberían tener en mente este año buscando valor en el mercado accionario? Primero, la economía. Venimos de una situación mediocre y venimos de mediocre a algo mejor. Munir ya nos contó, esperamos una aceleración gradual de la actividad económica, una mejora de la inflación que debería converger por primera vez en los últimos 4 años al rango meta del Banco Central, menores tasas de interés, una ligera mejora en el déficit fiscal. Entonces, en general yo les diría que la economía debería apoyar un buen año de acciones. Segundo, política. La política ha sido uno de los factores que más han afectado los activos en Colombia. Y este año y el año que viene debería ser un efecto positivo. Por un lado, vemos limitado el riesgo de nuevas reformas que puedan generarle ruido al mercado accionario o que puedan descarrilar la historia de inversión de Colombia. Y por otro lado, hay una realidad. Estamos a solo 15 meses de la primera ronda. Y yo ya tengo, Armando, varios inversionistas sentados en Nueva York, en Brasil, en Londres, que empiezan a buscar cuál es el nuevo ciclo electoral interesante. Y Colombia se destaca en ese ciclo electoral. Yo te diría, un tercer tema es una recuperación de la generación de utilidades. Los últimos 3 años han sido flojos
El anterior empezamos a ver una recuperación gradual con las utilidades creciendo un 8.7%. Para este año esperamos una fuerte aceleración con un crecimiento del 26%, impulsada principalmente por mejor economía, menores tasas, pero también un mejor ciclo de crédito. Esto debería extenderse en 2026 con un crecimiento adicional del 17%. Un cuarto tema, eventos corporativos. Los últimos 4 años hemos estado llenos de eventos corporativos y muchas veces estos eventos corporativos han explicado el retorno de las acciones. Y la verdad es que 2025 no se queda atrás. Tenemos, la verdad, una serie de eventos corporativos muy interesantes que en su gran mayoría nuevamente van a explicar valor en 2025. Y un último tema, y no menor, es la valoración, porque de nada sirve si no hay potencial de crecimiento. Y hablando de valoración, lo que vemos es que Colombia, a pesar del rally, se sigue viendo con un mercado barato. Lo vemos en esa gráfica donde vemos que los precios actuales del mercado colombiano están en el piso. Hoy el mercado colombiano se negocia 7 veces utilidades. Eso es caro, eso es barato. Pues para darles perspectiva, eso es un descuento del 30% contra los pares latinoamericanos como Brasil, como Chile, como Perú y como México. Y si fuésemos a comparar a Colombia con la historia reciente de los últimos 5 años, ¿a cuánto se negociaba Colombia antes de la pandemia? Nos negociábamos a más de 12 veces utilidades. Entonces hoy estamos a descuentos de más del 55% contra la historia. Por conclusión, lo vemos barato y además de eso tenemos un piso, que fue donde empecé mi exposición, y son los dividendos. Colombia sigue siendo un mercado muy dividendero. Tenemos acciones como Ecopetrol con dividendos esperados superiores al 12%. Tenemos un promedio actual del 7%. Entonces, yo te diría que esos son los 5 elementos, Armando, que vemos que deberían explicar performance en 2025 y seguimos siendo optimistas con las acciones, aunque resaltamos que este es un activo de riesgo. Y es un activo de riesgo que los inversionistas tienen que tener cuidado por la volatilidad esperada. Muy bien, ciertamente lo noto bastante optimista, Daniel. Pero usted habló de eventos corporativos. Yo quiero que le explique a la gente de qué se trata, que nos cuente más de eso y algo que usted nos escapa. Díganos a qué acciones le apostaría, cuáles son la escogencia de los papeles estrella este año. Bueno, muy buenas preguntas, Armando. Lo primero, pues nos acostumbramos a tener los últimos 4 años un menú de eventos corporativos demasiado, yo diría, no solo apetitoso, sino abundante. Tuvimos todas las sopas por el GEA, reestructuraciones, cambios de compra, cambios de control de otras empresas como Éxito. Y este año, yo les diría, tenemos 3 grandes grupos de eventos. Primero, cambios en el sector financiero. El sector financiero este año va a empezar con una reestructuración corporativa del banco más grande, que es Bancolombia. Bancolombia va a hacer una reestructuración de su estructura corporativa y esto lo que le va a permitir es tener una estructura financiera más flexible, le va a permitir recomprar acciones y le va a permitir tener una menor volatilidad en sus ratios de solvencia. 2, se nos viene la integración de la vivienda con Scotia. Esa es una integración del tercer banco más grande de Colombia con el cuarto o quinto. Van a crear sin ninguna duda el segundo banco más grande de consumo en Colombia. Todas las integraciones, Armando, como tú lo sabes muy bien, tienen sus riesgos, tienen sus desafíos. Claramente, a primera vista, la primera ventaja de esto es que ataca un problema estructural de la vivienda que es escala. Esto le da escala de vivienda. Eventualmente, podría generar también sinergias de costos y eventualmente tener una ganancia en su rol estructural. Pero de nuevo, los retos no son menores. E integrar 2 bancos es siempre una tarea muy complicada y eso es algo que vamos a ver en 2026 y 2027. Muchas veces de los bancos, cuando uno suma 1 más 1, no da 2, a veces da 1,5, 1,6. Ese es el segundo evento corporativo. Tercer evento, el efectivo que se le viene a Cementos Argos. Cementos Argos el año pasado anunció la venta de sus activos en Estados Unidos por más o menos $2.600 millones. 2.600. Voy a poner ese número en perspectiva. Eso es
toda la industria cementera de Perú. Toda. Y a eso le podemos sumar un pedacito de Chile. Es muy grande. A priori, el management de Cementos Argos lo que está buscando es reinvertir esos recursos en Estados Unidos. No es fácil. Estados Unidos es un mercado demasiado competitivo. Es un mercado que actualmente es uno de los más atractivos del mundo y hay un pipeline, hay un interés de empresas de todo el mundo por entrar a ese mercado. De hecho, hay más de 30.000 millones de dólares en plata buscando activos en Estados Unidos. No es fácil. Y como no es fácil, creemos que también se abren otras oportunidades, como empezar a adquirir aquí facilidades en Centroamérica o en Sudamérica que le permitan a Cementos Argos utilizar esto para exportar cemento a Estados Unidos de la misma manera como lo hace hoy desde la planta de Cartagena. Pero es tan grande el dinero que yo no descartaría un dividendo extraordinario y menos aún una posible recompra de acciones, especialmente teniendo en cuenta que la acción de Cementos Argos, su subyacente, el negocio cementero, sigue siendo una de las cementeras más baratas del mundo. Y dejo lo último para el final, que es un evento que sin ninguna duda va a marcar la historia corporativa de Colombia, un antes y un después. Este año se viene el divorcio del grupo empresarial antioqueño. Por primera vez en 46 años vamos a ver estos dos grupos, Grupo Argos y Grupo Sura, separados, sin ningún tipo de relación. Y los beneficios que esto genera son muy significativos. Mejor gobierno corporativo, mejor enfoque en las empresas, desbloquea flotante que está secuestrado, incrementa el peso en los flotantes, en los índices. Entonces, realmente, Armando, yo te diría, se nos viene un año extremadamente interesante en eventos corporativos. Bueno, ¿y las acciones? ¿Qué recomienda? Creí que me iba a escapar de No, esa. señor, no, señor. Entonces, ¿qué hacer en 2025? Y realmente yo refuerzo el tema que en Colombia hacer stock picking paga. Eso significa escoger las mejores acciones. Primero, nos gusta un banco, Bancolombia. Es el banco más resiliente en rentabilidad, alto dividendo, cercano al 8%, y se sigue negociando una valoración atractiva cercano a una vez valor en libros, que es un descuento del 50% contra los pares regionales. Segundo, un activo más defensivo, con flujos de caja más predecibles y una altísima rentabilidad por dividendo. Aquí estoy hablando de Grupo Energía de Bogotá. Tiene un dividendo actual cercano al 11%, un modelo de negocio resiliente, rentable y defensivo. Tercer tema, Cementos Argos, ya lo hablé. No solo es valoración, es la opcionalidad del efectivo que van a recibir. El efectivo que reciben hoy explica el 90% de la capitalización bursátil de esta empresa. Un cuarto tema, petróleo. Porque es que el petróleo ha sido uno de los sectores más afectados por la administración actual en Colombia. Y en este caso decidimos jugar petróleo con una petrolera que tiene exposición a Colombia, entonces tiene exposición a esa esperada mejora del sector una vez haya cambio de régimen. Y dos, también da exposición al mercado más atractivo de petróleo de Latinoamérica, que se llama Argentina. Esa es Geopark. Entonces yo te diría, Armando, esas son mis 4 recomendaciones. Pero les daría la ñapa y les diría también qué deberían tener el radar. No es una de mis top picks en este momento, pero yo creo que hay que tener en el radar 2 acciones que básicamente son los mejores vehículos para exponerse a las elecciones del 2026. Y de nuevo, esto es algo que muchos de mis clientes en Estados Unidos, en Brasil, en Europa ya están mirando. Y esas son ISA y especialmente Ecopetrol. Muy bien. Bueno, hablemos de Ecopetrol. Pero cuando usted recomendó una acción, no recomendó Ecopetrol, dijo Geopark. ¿Sí? Entonces, la gente se pregunta, hay mucha gente que tiene plata metida ahí o piensa invertir en Ecopetrol y tiene muchas dudas, porque oye, muchas señales contradictorias. Y hace 2 noches, en el famoso Consejo de Ministros televisado, Petro dijo, le he ordenado al presidente Roa que venda las inversiones en Estados Unidos. Todo esto, ¿a qué apunta? ¿Cómo lee Ecopetrol? ¿Para dónde va esa empresa? Cuéntenos. El corto plazo, Armando, es muy incierto e invito a todos los accionistas de Ecopetrol a realmente abrocharse el cinturón y prepararse para turbulencia. Porque eso es lo que estamos viviendo. Turbulencia para abajo, turbulencia para arriba. Y un claro ejemplo de esto es lo que mencionaba Armando.
toda esta novela de los activos que tiene Ecopetrol en Estados Unidos. Es lo que el presidente Petro le llama el fracking. El fracking es una técnica para perforar activos no convencionales. Y como ustedes pueden ver en estas dos gráficas, la operación en Estados Unidos de Ecopetrol ha sido una salvación para la empresa. Solamente era el 0.2% de la producción hace tan solo 4 años. Hoy representa el 13% de la producción de Ecopetrol. Y efectivamente, hace 2 días amanecimos con la felicidad que Ecopetrol iba a extender este contrato hasta 2026, junio de 2026. Esto es algo ya cerrado, o sea, este contrato ya está firmado y tiene el visto bueno de la Junta Directiva claramente. Pero por la tarde del mismo día nos dimos cuenta en este Consejo de Ministros disfuncional que todos vimos que básicamente el presidente le estaba solicitando tanto al CEO de Ecopetrol como al ministro de Minas que cancelara ese contrato. Eso no es tan fácil, pero lo que sí genera claramente es incertidumbre, e incertidumbre nuevamente sobre los mejores activos que tiene Ecopetrol. Yo les diría, prepárense para volatilidad, incertidumbre, pero si uno tiene una visión de 12, 18 meses y piensa en un posible cambio de régimen hacia una administración más ortodoxa, se los digo sin ninguna duda, uno de los papeles que mejor rendimiento debería tener es Ecopetrol. Y en la mitad paga un dividendo que no es pequeño, Armando. Estamos hablando de un dividendo que rondea entre 11 y 13%. Y es un dividendo que en Colombia es tan importante para el gobierno colombiano que la probabilidad de que lo reduzcan es mínima. Entonces yo diría eso, Ecopetrol, hay que tenerla en radar, tal vez es muy temprano para jugarla, hay que prepararse para volatilidad, pero últimamente es el papel para jugar elecciones. Muy interesante. Vamos a hablar de elecciones más adelante. Ahora sí le paso la pelota a Ana María. Ana María, ahora sí, pues ahora ya que oímos de qué acciones, qué prefiere, qué recomienda Daniel, cuéntenos en renta fija cuáles son sus preferencias. Bueno, nosotros más que inversiones en activos individuales, nos gusta mucho recomendar los fondos de inversión colectiva. Un fondo de inversión colectiva tiene muchas ventajas para el inversionista, le otorga diversificación, lo cual disminuye el riesgo crédito al que está expuesto el inversionista, tiene menos volatilidad que estar expuesto a un activo individual, el cliente tiene la posibilidad de redimir su inversión en cualquier momento. Entonces, digamos que es un vehículo que consideramos que es bien importante. Adicionalmente, nosotros a través de las estrategias hacemos una gestión activa que nos permite en muchas ocasiones obtener retornos por encima de los que se hubieran obtenido invirtiendo en activos individuales. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, el año pasado, nuestro fondo BTG Pactual Renta Fija, que tiene una duración aproximada de 2.5 años, muy similar a la del índice Coltés de corto plazo. El índice Coltés corto plazo es un índice que existe en Colombia que invierte en activos 100% TES con una duración aproximada de 2.5 años. El Coltés corto plazo el año pasado rentó aproximadamente el 8%. Nosotros en nuestro fondo alcanzamos retornos que estuvieron entre el 9 y el 10% dependiendo del tipo de inversionista. Esto lo logramos a través de una cartera diversificada y a través de una gestión activa de las inversiones. Ahora bien, como los mercados están tan volátiles, es muy importante el horizonte de inversión del inversionista. Si el horizonte de inversión es de hasta 180 días o corto plazo, el cliente debe buscar inversiones conservadoras cuyo plazo promedio de las inversiones sea, yo diría, máximo hasta un año. Para eso está nuestro fondo de liquidez. Les mencioné previamente que las tasas de rentabilidad esperadas estarían más o menos entre el 9 y el 10%. Para clientes que tienen un horizonte de inversión de más largo plazo, que tienen una expectativa de rentabilidad más alta, pero que están dispuestos a aguantar volatilidad en el corto plazo, está nuestro fondo Renta Fija Colombia y nuestro fondo Alta Duración, que tienen una expectativa de rentabilidades mucho más alta. El rango de rentabilidad esperada estaría entre el 5 y el 18%, pero muy importante que el horizonte de inversión sea de largo plazo porque vamos a tener un mercado de mucha volatilidad este año. Ahora bien, pues me preguntarás, bueno, y dentro de tus carteras, ¿cuáles son los activos que más te gustan?
Yo diría que a corto plazo o hasta 2 años nos gustan CDTs bien calificados, con buena calidad de riesgo crédito, donde se están consiguiendo tasas de negociación alrededor de 10%, que eso es más o menos 150 básicos de prima con respecto a la curva de TES. Y para activos de 3 años en adelante, pues lo que más nos está gustando son los TES tasa fija. Les mencioné previamente que las tasas reales que tenemos en este momento en el mercado se ubican por encima del 6%, son activos que tienen muy buena liquidez en el mercado y es, digamos, que donde estamos viendo más valor. Nosotros no nos casamos con una inversión en particular porque las condiciones de mercado son cambiantes constantemente, entonces esto casi que es una foto de lo que nos está gustando hoy, mañana digamos que podríamos tener una opinión distinta, pero por ahora te diría que esos son los activos que más nos gustan. Bueno, vamos a seguir analizando estos mercados y vamos a hablar con nuestros oyentes a ver qué les recomendamos. Pues muy bien. Pues Munir, hemos hablado de muchas cosas, pero se nos está quedando la tasa de cambio, que es una variable muy importante que todo el mundo nos pregunta y siempre le decimos, bueno, preguntémosle a Munir a ver qué opina del tema. La pregunta más fácil, así es, Armando. Bueno, en lo que respecta al dólar, creo que tenemos nosotros una diferencia de perspectiva de lo que la última vez que conversamos precisamente en uno de estos foros le dijimos a nuestros clientes iba a ser el 2024 versus la dinámica que estamos previendo para el 2025. 2024 estuvo marcado le dijimos a ustedes básicamente que el dólar iba a estar relativamente barato el primer semestre y luego se iba a subir de precio en el segundo semestre. Para 2025 lo estamos viendo al revés. 2025, con toda esta incertidumbre que se ha presentado del contexto externo, con todas estas consecuencias de una política económica del presidente Trump que se ha traducido en perspectivas de inflación al alza, que se ha traducido en un banco central, la Fed en los Estados Unidos, suponiendo que va a bajar menos las tasas de interés de lo que inicialmente pensábamos, eso pues lo hemos visto expresado en una visión de un dólar fuerte a nivel global. Creemos que esa dinámica puede seguir en la medida precisamente que el presidente Trump pues vaya avanzando en estos meses en esa política económica en términos generales. Esos riesgos entonces se traducen pues sin lugar a dudas en que a pesar de que ahora estamos viendo unos buenos niveles en el tipo de cambio, cualquier anuncio externo, cualquier implementación de políticas, porque hasta ahora lo que hemos tenido es amenaza de implementación y la zona del mundo o el país del mundo que es amenazado cediendo básicamente contra lo que se está diciendo a favor de los Estados Unidos. Si llegara a implementarse algo de esto y si se da un escalamiento de alguna de estas políticas económicas, pues podríamos ver un salto fuerte en el tipo de cambio. Entonces, lo que le estamos diciendo a los clientes es sencillo, niveles por debajo de 4.200 como lo tenemos ahora definitivamente son unos buenos, estamos percibiendo como unos buenos niveles en el tipo de cambio. Seguramente en el primer semestre vamos a tener momentos en los que las presiones vayan a poder ser más altas y podamos ver un tipo de cambio un poquito más costoso. Ya en el segundo semestre creemos que el mercado va a aprender a manejar todo este contexto, todo este ruido, a empezar a manejar un poco mejor todo este tema de el presidente de los Estados Unidos escribiendo en X algo y luego ya sabiendo si lo hace o si no lo hace, y en ese sentido estaríamos esperando un dólar al finalizar el año 2025 en un nivel de 4.200 pesos. Volatilidad mucha, pero sí vemos oportunidades de compra por debajo de los 4.200 para aquellos que quieren comprar, y oportunidades de venta definitivamente cualquier cosa por encima de 4.350 pesos. Entonces, obviamente, yo creo que buena parte de la audiencia se metió aquí no tanto ni siquiera para escucharnos en esta historia pues, de los activos, sino que estamos a puertas, ya lo hemos mencionado, de todo este tema electoral. Entonces, obvio, queremos de alguna manera aprovechar a Armando pues, para preguntarle, obviamente, cómo ve estas políticas del presidente Petro para lo que le resta de la administración a Petro y obviamente cuáles son esos riesgos políticos que tenemos de cara a un proceso electoral en el 2026. Bueno, gracias Munir. Bueno, en este campo yo quisiera hablar de dos temas, del presidente Petro, de sus políticas y algo sobre las elecciones del 2026. Comencemos con Petro. De Petro, ¿qué sabemos? Primero, como dijo Daniel hace un rato, ya está en la fase final del gobierno, faltan 18 o 15 meses, bueno, no sé exactamente cuántos, tiene el sol a las espaldas, como se decía antes, ya está en los últimos días de su gobierno. Pero lo otro que sabemos también
es que hasta ahora ha tenido un respaldo bastante fuerte de un 30% de los colombianos, eso dicen las encuestas, a pesar de los escándalos de corrupción, de las denuncias, de cuando el presidente se pierde, de las revelaciones que ocurren de cuando en cuando, hay una gente muy firme con él. Es decir, con él están, no importa lo que pase. Y eso ha ocurrido hasta ahora, y es un tema importante para ver. Pero definitivamente Petro empezó muy mal este año. Hemos tenido dos eventos realmente lamentables. Primero fue la crisis con Estados Unidos, ese famoso domingo 26 de enero, en que Petro le prohibió la entrada a 2 aviones de Estados Unidos que traían colombianos, a pesar de que antes los había aprobado, y que se creó una situación muy grave que amenazó con una crisis muy fuerte en la economía colombiana, que finalmente este problema se solucionó. Pero dio a entender, reveló muchas cosas de lo que estaba haciendo el presidente, que toma las decisiones solo, sin consulta, poco alocadas, sin medir las consecuencias, sin tener en cuenta el marco internacional. De pronto toma una decisión y nos mete en un problema muy grande. El otro fue lo que vimos antenoche en el Consejo de Ministros, que es la foto que ustedes están viendo, que lo que vimos fue un gobierno caótico, desordenado, sin dirección, con muchos problemas y pugnacidades entre los mismos miembros del gobierno, incluso con acusaciones de unos a otros. Eso deja muy mal sabor. Entonces lo que debemos pensar es cuál es el efecto de todos estos eventos y estas cosas que han ocurrido este año para dos temas importantes para Petro. Uno es su programa de reformas, porque finalmente él dice y ha anunciado el ministro Cristo que quiere que se apruebe la reforma de salud y la laboral, pues que vienen ahí transitando en el Congreso prácticamente desde el principio del gobierno, no se han acabado de aprobar. Y en eso va a encontrar dificultades de dos tipos. Una, por cuanto al final de los gobiernos, a este gobierno y a todos les pasa que pierden capacidad de maniobra. Los congresistas ya no les hacen mucho caso, se dedican a hacer política para su propia reelección. Algunos que ven que el gobierno está mal se bajan del barco y buscan mejores suertes, entonces lo abandonan. Pero lo otro es que con esta crisis del gabinete hay renuncias, va a haber cambios de ministros y no se sabe cómo queda la gobernabilidad del presidente. De tal manera que ahí seguramente se va a debilitar la capacidad del presidente y del gobierno de hacer aprobar cosas en el Congreso. En la cuestión electoral, yo creo que debemos ver varias cosas. Uno, que sin duda uno de los objetivos de los últimos meses de Petro es que la izquierda se quede en el poder, que ganen las elecciones en el 2026. Eso lo ha dicho. Seguramente ha tratado de hacer cosas que le salen mal, tratando de buscar la popularidad. Ahora, entre la gente que apoya a Petro, ahí están en este gráfico 4 candidatos en rojo, que son Gustavo Bolívar, Daniel Quintero y María José Pizarro y Carolina Corcho. El más cercano, el que va mejor en las encuestas, es cercano a Petro, se llama Gustavo Bolívar. Incluso oímos en vivo y en directo que le decía a Petro que lo amaba. Presidente, yo lo amo. Eso fue algo muy complicado para un candidato o para un funcionario decirlo en público, pero eso lo escuchamos. Pero hay un problema en este tema. En este tema es que estos no son grupos unidos. Como lo vimos en el Consejo de Ministros, hay discrepancias, hay celos, hay ciertos combates entre estas personas. Entonces no va a ser fácil, seguramente Petro va a decidir quién es su candidato, pero ahí tiene un problema. En el otro lado del espectro, veamos en la derecha, la última encuesta del Centro Nacional de Consultoría muestra que hay 4 candidatos, que Vicky Dávila va adelante, está Germán Vargas Lleras y los candidatos de Uribe, Miguel Uribe, María Fernanda Cabal y un poco más atrás Paloma Valencia. Ahí solo hay un proceso de compactación y de unión que va a ocurrir al interior del Centro Democrático conducido por el presidente Uribe. De ahí en adelante no sabemos cómo se va a unir la derecha. Y en el centro, que está muy fragmentado, aparecen en las encuestas Sergio Fajardo, Claudia López, Juan Manuel Galán y Juan Daniel Oviedo. Hay otras personas, está Mauricio Cárdenas, en fin, hay otras personas, pero la característica central es la fragmentación y la inexistencia hasta ahora
de procesos de unión y de compactación para que se pueda presentar, pues, que lleguen a las elecciones o a la primera vuelta pocos candidatos muy fuertes para que los colombianos puedan escoger. Yo cerraría, Munir, con dos conclusiones. Una, en la parte electoral es muy temprano para tener ideas claras. La gente todavía no está enfocada en las elecciones. A estas alturas, estos números y estos candidatos son muy preliminares. Recordemos que hace 4 años el ingeniero Hernández ni siquiera aparecía en las encuestas y llegó hasta la segunda vuelta. Es decir, este tipo de encuestas y este análisis electoral va a ser mucho más fino, mucho más preciso, seguramente al final del año. Pero el tema de las elecciones va a estar muy activo, va a estar en la mente de todas las personas y va a crear expectativas. Y que eso quiero terminar tal vez con un tono optimista, un poco replicando lo que dijo Daniel. Yo creo que en la medida que los colombianos entiendan pues, que el gobierno va mal, que está cometiendo errores y que es necesario producir un cambio, como corregir los errores, buscar un gobierno ya sea de derecha o de centro, pero que maneje bien la economía, que le dé señales claras a los inversionistas, que respete las instituciones, yo creo que va a haber una ola de confianza. Va a haber confianza de los hogares, de los inversionistas, y esto le va a ayudar a la economía, a los activos que están depreciados, a que los miren, a que haya atención. Entonces vamos a tener riesgos. Yo diría, para terminar ahora sí, un riesgo que puede estar ahí vigente fue que el presidente Petro puede tener otro tipo de actuaciones intempestivas, súbitas, que puedan causar preocupación y daños en la economía. Incluso eso lo advirtió Laura Sarabia en la reunión con los gremios que tuvo hace poco. Dijo, mire, lo que pasó el 26 de enero, este tipo de cosas pueden volver a pasar. Pero sumando y restando, yo pensaría que a medida que se acercan las elecciones y si tenemos la certidumbre que va a haber un cambio en el país, puede haber una ola de optimismo que nos ayude a todos y que el país puede continuar una señal de un camino pues, de progreso y volver a los rumbos que parece que hemos perdido. Pues Munir, se nos está acabando el tiempo y no quisiera terminar esta sesión sin preguntarle a usted cómo ve la cosa fiscal y un poco que nos hiciera como un resumen también de lo positivo y lo negativo de la economía para dejarle una sensación final a nuestros oyentes. Sí, Armando, definitivamente el reto para el año 2025 va a estar en lo fiscal. Así como lo fue el 2024 por una sorpresa grande en lo que correspondió a la caída de los ingresos, pues el 2025 estamos repitiendo un poco más de lo mismo. Ya nos ha dicho el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, el CARF, básicamente que hay unos cálculos de pronto sobreestimados en lo que corresponde a ingresos del año 2025. Nuestros cálculos nos hablan que el gobierno, para vender una idea de consolidación fiscal en este año, va a tener que hacer un compromiso de disminuir el déficit fiscal, de disminuir un poquito en lo posible ese balance primario, que es esas cuentas que hacemos en principio quitando el pago de intereses. No, eso no nos va a ayudar mucho a arreglar un poquito la razón deuda-PIB. No vamos a tener en 2025 una disminución de la razón deuda-PIB, pero va a ser significativo los anuncios que nos haga el gobierno, primer conjunto de anuncios que nos va a hacer máximo en 2 semanas, en donde vamos a tener ese cierre del 2024 que de verdad se ve bastante complicado y ya unos compromisos de qué piensa hacer en el 2025 para controlar toda esta situación fiscal. Habiendo dicho eso, para nosotros el peor deterioro fiscal acabó de pasar, pasó en 2024 y en 2025, aunque efectivamente toca hacer ajustes y es importante que el gobierno pues, nos haga ese compromiso de consolidación fiscal, nos lo anuncie en estas 2 semanas que vienen en su plan financiero, también es súper importante que entendamos que muy probablemente con una economía acelerando el crecimiento económico vamos a empezar a tener por lo menos no unos errores tan grandes en los cálculos de ingresos tributarios como los que sí observamos en el año 2024. Entonces, claramente ese sería nuestro riesgo.
Y desde el punto de vista macroeconómico, precisamente para ir recapitulando toda esta historia, ¿qué estamos viendo? ¿Cómo vemos a Colombia en 2025? Primero, una economía en la que en nuestro caso base se aceleraría ese crecimiento económico a ese nivel del 2.6%. Segundo, una economía en la que continuaría dándose una convergencia de la inflación a una velocidad mucho más lenta de la que observamos en 24, pero igual seguiría cayendo. Eso permitiría que las tasas de interés puedan seguir bajando, también a un ritmo más lento, pero definitivamente disminuciones en las tasas de interés. Problema fiscal que empezaría a controlarse, no que estaría ya arreglado, pero que habría un comienzo de solución con un gobierno diciéndonos que el déficit fiscal del 25 va a ser menor, por ejemplo, que el que ellos van a reportar en el año 2024 y un balance primario que también sería menor. Esos serían muy buenos anuncios. Y con todo eso, un contexto externo en donde sí habría un deterioro de la cuenta corriente porque pues vamos a crecer más y claramente eso va a significar tener que hacer más importaciones, pero al mismo tiempo a unos niveles que están sin problema de financiarse con el nivel de inversión extranjera directa y unos niveles de remesas que van a continuar de alguna manera incrementándose de forma significativa. Así las cosas, la economía colombiana, diríamos que casi que con las uñas, porque este proceso de recuperación ha sido tal vez el más difícil que hemos experimentado en este siglo, arrancó ese proceso de recuperación en 24 y continúa con este proceso de recuperación en 25. Y pues eso es lo que estamos esperando. Pues muy bien, Munir, y de esta manera, con un tono moderadamente optimista, terminamos este evento. Quiero agradecerles a todos muchísimo y desde ya invitarlos a nuestra próxima sesión en la cual vamos a recapitular todo lo que ha pasado y seguirá pasando en la economía colombiana. Muy buenas tardes y hasta luego.